Muchachos, Dios los bendiga, bienvenidos a este nuestro segundo día de la serie Lo Mejor. Hoy por algunos compromisos ministeriales pues no puedo estar presencialmente con ustedes, pero quisimos hacer este video porque la serie continúa, hoy es nuestra segunda parte y estoy muy feliz, muy emocionado porque hoy no solo voy a ser yo enseñándoles, sino que tengo a mi papá, el pastor Fernando Díaz, que nos va a estar acompañando, así que hoy va a ser un poquito diferente la dinámica. Hola papi, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Bendecido, mi amor, de estar aquí contigo y de estar aquí con toda esta bella congregación, todo nuestro culto juvenil de la Iglesia Manantial de Vida Eterna. Un saludo para todos, qué bueno podernos encontrar de nuevo en esta ocasión. Y bueno, hoy vamos a continuar basado en el libro de Hebreos. Hoy vamos a estudiar los capítulos 3 y 4 en esta serie y la palabra de hoy se titula Hoy puedo tener lo mejor. Hoy puedo tener lo mejor. Estamos hablando que el nuevo pacto es mejor que el antiguo y estamos buscando eso. ¿Qué significa en la Biblia? ¿Qué significa que Jesús haya venido? ¿Qué significa que Jesús haya muerto en la cruz por nuestros pecados? Eso en la realidad, ¿qué es? Y es que hoy podemos tener lo mejor. Acompáñenme porfa a Hebreos capítulo 3. Vamos a ir a Hebreos capítulo 3 y voy a leer algunos versículos importantes del 3 y del 4, pero empezamos en el versículo 1 del capítulo 3 de Hebreos. Dice: Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. El versículo 5 es muy importante, dice: Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, ojo acá, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. El versículo 7 dice: Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira: no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy. Esto es muy importante, muchachos. Entre tanto que se dice hoy. Si tiene su Biblia, subráyelo. Para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Y ahora me voy a ir al capítulo 4, versículo 1 dice: Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Y quiero terminar en el versículo 14 de Hebreos 4, versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esto es, no alcanzamos a leer todo el pasaje, pero es, digamos que algunos de los versículos más importantes del capítulo 3 y 4. Y yo quiero para que empecemos hablando de lo que el capítulo 3 inicia diciendo que Jesús es superior a Moisés. ¿Qué significa eso? ¿Por qué Cristo es superior a Moisés? Entendamos que Hebreos es una carta dirigida al pueblo judío. Moisés era su máximo líder, Moisés era su modelo, él era un patriarca de la nación, igual que Abraham. Moisés fue el que lo sacó de Egipto, y que el escritor diga que Jesús es superior a Moisés, ¿cuáles eran las implicaciones de eso? Sí, como le estaba hablando al pueblo judío, para ellos Moisés era la figura más relevante desde su perspectiva tanto histórica como religiosa. Y pues esas palabras del escritor de poner a Cristo, a Jesús,
como alguien superior a Moisés, para ellos tuvieron que haber sido palabras de un denso calibre, gruesas. Así es. Porque digamos que la figura de Moisés era una figura supremamente respetada, supremamente amada, venerada, honrada, como uno de los patriarcas de la antigüedad y aquel líder precursor que los sacó de la esclavitud, pero algo superior, y es no solo el hecho de haberlos liberado de la esclavitud, sino el hecho de haber sido el instrumento de Dios para que la ley viniera. Y como sabemos, la ley era todo para ellos. La ley sustentaba la nación, la palabra, la ley para ellos era el sustento de su vida moral, de su vida espiritual, de su vida económica. O sea, la ley para el pueblo judío era todo. Entonces, el escritor de la carta a los hebreos establece en el entendimiento y en la revelación que él tiene, él establece a Jesús, y la claridad que le da aquí al pueblo es esta. Le dice, mire, Moisés fue obediente, Moisés fue supremamente importante, Moisés fue un líder destacado, pero Jesucristo tiene otra posición. Mire esto, el escritor le dice, Moisés, aunque fue obediente, fue leal, fue destacado, él llegó a ser solo un siervo, y él utiliza el adjetivo calificativo de siervo. Él dice, él era un siervo. Pero Jesucristo, y esto obedece al contexto de lo que ya explicaste en la primera parte de la serie, del capítulo 1 y 2, de cómo Jesucristo es presentado como el Hijo de Dios, como el Verbo, como el que venía de parte de Dios. Y acá mantiene ese concepto y dice, aunque Moisés fue grande y fue destacado, él fue solo un siervo. Cristo viene no solo en la calidad y en la dignidad de un siervo, viene en una dignidad superior, viene en la de un hijo. Y dice, y no solo hijo, sino dueño de la casa. Dueño de la casa. Entonces Moisés era el siervo de la casa, pero Jesús viene no solo como siervo, viene como hijo y como dueño de la casa. Entonces, pues abiertamente lo hace superior, pone a Jesús en un lugar de mayor autoridad, en un lugar de señorío, en un lugar de divinidad como hijo de Dios. Y claro, esto seguramente para los judíos de aquella época, para todos los hebreos que recibieron esto, seguramente fue un remesón fuerte. Claro, un shock, porque tocarles la figura de Moisés, pues para ellos era muy fuerte, pero teológicamente tiene una connotación muy profunda. ¿Y qué hay detrás? Teológicamente, ¿qué hay detrás de esto? Algo muy sencillo de entender y que tenemos nosotros que entenderlo, y que está dentro de todo el espíritu de la carta de los hebreos. Y es que Moisés, aunque fue grande en medio del pueblo y fue un gran siervo de Dios, Moisés representa al pacto primero, que en toda la carta de Hebreos, de lo que se trata Hebreos es demostrarnos que el pacto que representa Cristo es superior al pacto que representa Moisés. Moisés representa el pacto de la ley, porque Moisés fue al hombre al que le fue dada la ley allá en el monte del Sinaí. Y Moisés, esa era la preponderancia que él tenía en el pueblo, que él era el hombre de Dios, prácticamente que hablar de Moisés era hablar de ley. Claro. O sea, el hebreo hace la asociación ley, Moisés. Pero el autor a los hebreos les dice, mire, ese pacto, esa verdad, esa realidad que hemos vivido, ahora tiene que ser cambiada por algo superior. Y eso superior es que, aunque Moisés nos dejó algo bueno, que fue un pacto marcado por ley, ahora Cristo viene para traernos un pacto que es superior, que es mejor, y es un pacto de gracia. Entonces Moisés representa la ley, pero Cristo representa la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Y ahí está, digamos, el trasfondo poderoso de esto. Y es entender el señorío de Cristo, es entender que a través de Jesucristo es que nosotros podemos alcanzar la bendición de Dios, la plenitud, la salvación, todo lo que el Señor vino a darnos. No lo podemos alcanzar por la ley quedó insuficiente. La ley no alcanzó para que el ser humano lograra dimensionar y alcanzar todo lo que Dios tenía. Claro. Y por eso Dios tuvo que enviar a Jesucristo, a su Hijo hecho carne, establecer la gracia,
para que los seres humanos pudiéramos alcanzar la salvación de Dios mediante la ley. Por eso el primer pacto tuvo que ser mejorado. Ojo, no que el primer pacto fue malo. Exacto. No es que Eso fue es algo que malo. resaltamos No, acá. es que tuvo que ser mejorado. Es como, haciendo una analogía, es como cuando tienes algo en tu casa que te ha servido, es bueno, pero lo mejoras. No es que hablas mal de él, no es que ya no sirve, no, sencillamente cumplió su función, cumplió su tiempo, pero ahora lo mejoras. Yo pienso en eso, por ejemplo, en una analogía, lo digo de manera respetuosa, es como lo que le pasa al cuerpo con la ropa. La ropa que tú y yo usamos cuando teníamos 5 o 6 años no es la misma que usamos cuando teníamos 12 o 15. ¿Por qué? Porque fue insuficiente, se quedó corta. Pero tú no dices, es que esa ropa que tuve a los 5 años era mala. No, sencillamente ya no te sirve porque en tu avance, en tu desarrollo se hizo necesario que ahora tengas otra ropa de mayor talla, más grande, seguramente un mejor estilo, un mejor diseño. Eso es más o menos para la comprensión de nuestros muchachos, eso es lo que pasa con el nuevo pacto. No que el primer pacto fue malo, de ninguna manera. Cumplió su objetivo, cumplió su propósito, pero tuvo que venir un nuevo pacto, un mejor pacto. ¿Por qué? Porque la necesidad del ser humano, el tiempo, todo lo que estaba preestablecido por Dios, así lo demandaba. Y yo veo también, y es bueno que lo anoten ahí, muchachos. Recuerden que en la serie siempre hay cuaderno y lápiz o esfero para tomar nota. Yo veo en esta primera parte, en este primer punto que estamos hablando que Jesús es superior a Moisés, yo veo dos cosas que son mejor. Y quiero que las anotes ahí. La primera, hay una mejor gloria. Lo dice el versículo 3, cuando dice, pues de tanto mayor gloria que Moisés es estimado Jesús, es digno este. Jesús trae una mejor gloria. ¿Por qué? Porque Moisés, como mi papá lo acaba de decir, Moisés era simplemente el siervo que Dios llamó para construirle un tabernáculo, para sacar al pueblo de Egipto. Pero ahora viene Jesús, que es el Hijo, y hace 8 días hablábamos que Él es la mejor representación del Padre. Nadie representa al Padre mejor que Jesús. Entonces aquí vemos, número 1, una mejor gloria. Este nuevo pacto bajo el cual nosotros estamos nos da una mejor gloria. La gloria es la descripción plena de los atributos y el carácter de Dios. Antes la gente tenía un líder, que era un siervo que Dios llamó. Dice la Biblia que la gloria sobre Moisés era tan fuerte que su rostro resplandecía, le tenían que poner un velo. Ya no. Ahora nosotros podemos ser portadores de esa misma gloria y aún a mayor plenitud, porque como lo dijo mi papá, era la ley donde tú eras justificado por tus obras, por tus buenas obras, pero ahora bajo la gracia tú recibes a Jesús en el corazón, la gloria de Dios viene a ti. ¿Eso qué significa? El carácter de Dios viene a ti, los atributos de Dios vienen a ti, el amor, la paz, la paciencia, la benignidad, la justicia, la misericordia, la compasión, todo eso viene a nosotros. Entonces hay número 1, una mejor gloria, pero número 2, hay una mejor habitación. Dice la Biblia que Moisés era siervo sobre la casa, pero Jesús viene para habitar la casa, para llenar la casa. Esa casa somos nosotros. Antes, en el Antiguo Testamento, Dios no llenaba a las personas. Dios era simplemente, la relación con el pueblo era una relación donde había un mediador, que era Moisés, o más adelante habían profetas, que eran los que mediaban entre Dios y el pueblo. Los sacerdotes también lo hacían. Pero ahora Jesús viene como sacerdote, viene como un mejor líder y Él dice, yo no solo vengo porque ya construí la casa, ahora vengo a habitarla, vengo a llenarla. Soy el Hijo y vengo a llenarlos. Y eso es lo más importante de este pacto. Tenemos una mejor gloria y tenemos una mejor habitación. Ya Dios no habita en un tabernáculo, ya Dios no habita en un templo. Ahora el Hijo vino y Él quiere habitar en nuestro corazón. Él quiere vivir en nosotros y eso yo creo que es una de las realidades más impactantes. Pero vamos a avanzar al segundo punto de esta serie, el segundo bloque, que es la advertencia que hay, que es extensa y que aquí es donde quiero que nos centremos antes de pues llegar a la conclusión. Y la advertencia es una advertencia a la incredulidad, a la desobediencia y a la rebeldía. Y yo quiero que hablemos, cuéntanos un poquito, si quieres leemos algunos de los versículos. ¿Qué fue lo que ocurrió en el pacto antiguo, el pueblo? ¿Cómo fue que la embarraron en el pacto antiguo? ¿Y cuál es la esperanza que ahora nosotros bajo el nuevo pacto tenemos para no embarrarla? Sí, el autor lo que hace es describir esto. El autor le dice al pueblo de Israel en ese momento, a los judíos y a los hebreos que están recibiendo esa palabra, esa carta, lo que les dice es, mire, tenemos que entender que no nos puede volver a pasar, no nos puede pasar con Jesús lo que le pasó al pueblo con Moisés. Wow. ¿Y qué fue eso? ¿Qué le pasó al pueblo? Él explica. Y él dice, mire, lo que al pueblo le pasó es que Dios
le habla a Moisés, Dios le da la ley a Moisés y Dios establece para el pueblo un propósito. Este propósito el autor lo llama un reposo. Y dice, Dios establece para ellos un reposo. Ese reposo está representado en la tierra prometida, la tierra donde fluía leche y miel. Canaán era para ellos la tierra de su reposo. Era el lugar donde Dios los quería llevar para reposar, para tener descanso. ¿Y por qué descanso? Porque venían de 430 años de esclavitud. Venían de 430 años de ser esclavos, de producir ladrillos, de construir, de estar expuestos a trabajos duros, arduos, a sufrir el menosprecio de capataces que la Biblia dice que los afligían, que los golpeaban, que los maltrataban. Dios quería darle al pueblo descanso. Entonces Dios les da la ley viene, Moisés les habla. Pero el escritor a los hebreos dice, pero ¿qué fue lo que pasó con este pueblo? Que este pueblo endureció su corazón. Que este pueblo, y lo dice acá en el capítulo 3 y parte del 4, él dice, el pueblo endurece el corazón y el pueblo recibe la ley, recibe la voz de Dios, pero la recibe sin fe, no la creyeron, no la creyeron. Como no la creyeron, el pueblo estuvo permanentemente, y acá es bien interesante que utiliza unas expresiones que yo quiero leerlas, porque son bien tremendas. Él dice, mire, si oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones como en la provocación. Entonces el pueblo, al recibir la voz de Dios y no recibirla con fe, entraron en un proceso donde provocaron a Dios. Y dice el versículo 16, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Lo segundo dice, ¿y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Entonces mire esto, él está diciendo, lo que está diciendo es, el pueblo que salió de Egipto era el pueblo al que Dios quería meter en su reposo. Pero ¿por qué lo provocaron? Él dice ahí, ¿quiénes fueron los que lo provocaron, los que salieron de Egipto? ¿A qué se refiere cuando dice que provocaron a Dios? Se refiere al hecho de que el pueblo, esto tiene su contexto, solo que por tiempo no lo vamos a leer, pero cualquiera de ustedes, mis queridos muchachos hermosos, pueden ir al libro de Éxodo y lo pueden estudiar. En el capítulo 15, 16, 17 de Éxodo está el contexto de esto. Y usted lo va a ver claramente. ¿A qué se refiere? A que Dios los saca con mano poderosa. Dios envía 10 plagas horribles a los egipcios para bendecir al pueblo de Israel y sacarlo en paz. Todas las plagas fueron para los egipcios, los israelitas no sufrieron ninguna. El Señor les abre el mar rojo. El Señor ahoga al ejército de Faraón en ese mar y los libra. Ellos salen a un pueblo, dice la Biblia, que entran al desierto, llegan a un lugar donde hay aguas amargas, tienen sed y el Señor les endulza el agua. Después se les ocurre pedir pan, y el Señor les envía maná, les envía codornices, les envía carne, o sea, el Señor les iba dando todo. Pero la Biblia dice que allá en Meriba, donde Moisés golpea la roca para que de ella brote agua, el pueblo provocó a Dios. Ahí es la provocación. ¿Y a qué se refiere con que lo provocó? Que el pueblo empezó a decir, pero ¿para qué nos sacaste? ¿Pero por qué nos traes aquí a perecer? Y el Señor se ofende con esa expresión y les dice, pero ¿cómo es posible que yo hago todas estas señales? ¿Cómo es posible que yo hago todas estas maravillas con ustedes y ustedes digan que si yo estoy con ustedes o no? Porque es bien interesante que el texto allá en Éxodo dice que el pueblo dijo, ¿está Jehová con nosotros o no? ¿O no? Imagínense, los había librado, veían los milagros. Escúcheme, había una nube de día cubriéndolos, una columna de fuego en la noche. Era evidente que Él estaba con ellos. Y aún así preguntaban si el Señor estaba con ellos. Entonces, eso es una provocación. ¿Será para que hay gente hoy en día, cristianos hoy en día, que están provocando al Señor? Yo con sí su creo. incredulidad? Mire, eso es como que tú eres mi hijo, Juan Pablo, o Santiago o Ana María. Resulta que yo, junto con mi esposa, hemos hecho una labor de darles abrigo, sustento, siempre hay comida para ustedes, siempre hemos estado con ustedes, hay ropa,
hay estudio, la maleta está llena de los útiles que necesitan, portan los uniformes que deben portar, es decir, todo lo que necesitan está nuestro afecto. Yo soy un papá, por ejemplo, que los abrazo, les doy besos, a veces el Santi me hace mala cara y empieza, ¡ay, qué oso! Pero igual a mí no me importa, yo sigo dándoles besos, yo sigo abrazándolos, y eso es como que yo hago todo eso por ellos, y después yo me encuentre a Ana María, a Santiago o a Juan Pablo llorando, y digan, es que nos sentimos huérfanos, es que no tenemos papá, ¿será que me...? ¡Ey! Eso me va a provocar a ir a mí. ¡Ey! ¿Cómo así que hago todo esto que hago? Me rompo trabajando por ustedes, les doy todo lo que necesitan, estoy para ustedes, aquí he estado con ustedes todos estos años acompañándolos, y ustedes vengan a decirme que se sienten huérfanos, que como que no tienen papá. Claro. Eso sería una provocación. Eso fue lo que hizo el pueblo. Y yo sí creo, hijo, respondiendo a tu pregunta, que muchos de nosotros hoy día podemos caer en ese mismo aspecto. Y eso era lo que el autor a los hebreos le quería advertir a los hebreos que leyeran la carta. Ojo, no nos puede pasar lo mismo. No podemos provocar a Dios. No podemos hacerle dar ira a Dios. No podemos nosotros pecar y llenar nuestro corazón de tanta incredulidad, aún viendo la mano de Dios. Y sabes una cosa, tú y yo tenemos que tener cuidado de eso. No puede ser que el Señor hace milagros contigo, que te guarda, te provee. Mira, hoy estás aquí sentado en este templo maravilloso, en medio de esta unción poderosa, y tú estés dudando que si Dios está contigo. Y tú estés todavía permitiendo que la duda y la incredulidad ataquen tu corazón para decir, pero es que no veo al Señor. ¿No lo ves? Tienes provisión, te ha guardado, el Señor está contigo, seguramente has visto milagros, te ha abierto puertas, te ha dado gracia, te ha dado favor, te ha protegido, te ha librado, y todavía piensas que no está contigo. Yo creo que tenemos que cuidarnos de eso. No, si la duda ha venido atacando tu corazón, si la incredulidad ha venido atacando tu corazón, Dios te trajo hoy y Dios nos puso aquí para decirte, renuncia a eso. No permitas que la duda se meta en tu corazón, sácala, no provoques a ir a Dios. La Biblia dice ahí, Juan, que el Señor duró con este pueblo disgustado 40 años. Así es, 40 años. 40 años donde ellos dieron vuelta en el desierto. ¿Por qué? Porque nunca, mira esto, nunca tuvieron el gesto humilde de reconocer su pecado. Ellos hubieran podido al año 2, al año 3, al año 5, al año 10, al año 17, al 18, ellos hubieran podido parar y decir, reconocemos, perdónanos por nuestra incredulidad, y ahí se hubiera acortado el tiempo del desierto. Pero nunca lo hicieron. ¿Y por qué 40 años? Porque fue el tiempo que duró hasta que murió el último. Yo creo firmemente que si algo Hebreos quiere enseñarnos es que tú y yo no podemos caer en el mismo vacío que cayó el pueblo, que por incredulidad y por dureza de su corazón terminaron muertos sin entrar en el reposo que Dios había determinado para ellos. Y sabes, ahorita que estabas hablando, el Señor me hablaba que quienes solo viven de milagros, cristianos o gente que solo se acostumbra a vivir de los milagros que Dios hace, pero no se acostumbra a oír la voz de Dios diariamente y a obedecerla, esos van a terminar provocándolo. O sea, el Señor, mientras tú hablabas, me decía, los que a mí me provocan son los que han visto mis milagros, pero como no tienen relación conmigo, que eso le pasó al pueblo. El pueblo, quien oía a Dios era Moisés, no el pueblo. No. El pueblo solo vio los milagros. Y el Señor me decía, si tú te acostumbras, Juan Pablo, a solo vivir de milagros, el año pasado Dios te proveyó un trabajo, pero quizás ahorita estás sin trabajo. El año pasado quizás Dios te sanó, pero ahorita quien está enfermo es tu esposa o tu esposo, tu hijo, tu primo, tu mamá, tu papá. Pero has visto milagros, pero aún hoy dudas. Y yo quiero decirte de parte del Señor, no lo provoques, no provoques a Dios, porque quien solo vive de milagros, pero no oye la voz de Dios, ni la hace, ni la obedece, quien no conoce a Dios, ese es el que lo provoca. Y dice, ¿quiénes me provocaron? Los que yo saqué de Egipto. Y el Señor me decía, es que los saqué. Si yo no los hubiera sacado, no me provocarían, porque hubiera sido un pueblo que no hubiera visto mis milagros. Pero es que los saqué. Yo los saqué de su esclavitud, los estoy tratando de introducir a una mejor tierra. Todos los milagros que mi papá mencionó que Dios hizo en el proceso, y aún así dudan, ¿será que Dios está conmigo? Y yo creo que aún como jóvenes, como hermanos en la fe, o aún si tú no eres cristiano, pero yo sé que tú has visto la mano de Dios, quizás no te has dado cuenta que es Dios, pero Dios ha estado contigo, Dios te ha guardado, Dios te ha protegido, y aún así dudamos, ¿será que Dios está con nosotros? Y no solo eso, dice que con quién se disgustó, con los que pecaron, y a quienes juró que no iban a entrar en su reposo,
a los que fueron incrédulos. Hablemos un poquito de eso, pa. Sí, es que desobedecieron, cayeron, porque ahí hay un proceso. Cuando tú dudas, la duda es la manifestación de un corazón que se ha endurecido. Entonces, la dureza del corazón te lleva a dudar. Y cuando tú dudas, pecas y desobedeces. Es un proceso, está unido, no hay nada desligado. Lo uno te va a conducir a lo otro. Repítelo otra vez. Entonces, cuando tú estás duro del corazón, o sea, cuando tú dudas, tu corazón se endurece, eso te va a llevar a ti a pecar, porque la Biblia dice que todo lo que no es de fe, todo lo que es de duda es pecado, todo lo que no es de fe es pecado. Así es. Y eso, la duda viene producto de la dureza del corazón y ese pecado te va a llevar a la desobediencia, porque pues si no crees, pues no vas a obedecer. Entonces, es interesante esto, mire. Lo que el autor a los hebreos le está diciendo es, si el pueblo cayó en eso y desobedecieron a una ley y a un pacto que era inferior, ojo, ¿cuánto más desagradable va a ser para Dios que ahora tú y yo desobedezcamos a alguien que es superior a Moisés y a un pacto que es mejor que el pacto de la ley? Wow. Es decir, si el Señor duró disgustado con un pueblo que desobedeció a un hombre que era inferior, Moisés inferior a Cristo, y a un pacto que era inferior, el pacto de la ley inferior al pacto de la gracia, ¿qué nos pasará a nosotros? Que desobedezcamos y dudemos y por incredulidad caigamos de la gracia cuando Cristo es superior a Moisés y la gracia de Dios es superior a la ley. Entonces, es una exhortación muy poderosa del Señor. Es un llamado de atención del Señor de decirnos, hey, no dudes. Ahora, ¿qué es lo tremendo aquí? ¿Dónde viene el tema del reposo? Para ellos, en el Antiguo Testamento, para el pueblo, el reposo era entrar a la tierra prometida. La pregunta es, ¿y cuál es nuestro reposo hoy? Cristo mismo. Exacto. Cristo mismo es nuestro reposo. Y es un mejor reposo. Y es un mejor reposo. Escúchame, para ellos el reposo era un lugar, para nosotros el reposo es una relación. Es una relación con Jesús. Repítelo, papá, que lo sepa. Para ellos en el Antiguo Testamento el reposo era un lugar, una tierra. Para nosotros el reposo es una relación. Es una relación con la persona de Jesús. Escúchame, ¿qué te puede privar a ti y a mí de esa relación? La dureza del corazón. La dureza del corazón que nos lleve a la incredulidad. Y esa incredulidad nos lleva a pecar y ese pecado se manifiesta en una desobediencia. Se traduce en que tú y yo no obedecemos a Dios. Sí. Y eso es una rebeldía a Dios. Entonces, hijos, no vamos a caer en eso. No vamos a caer en eso. Por eso Dios preparó esta serie. Para que tú y yo entendamos que si el pueblo, si el Señor fue severo con el pueblo, que menospreció un pacto y a un hombre inferior, ¿qué nos pasará a nosotros si menospreciamos a un hombre superior, al Hijo de Dios, a la persona de Jesús, y un pacto mejor, establecido sobre mejores promesas? No te pierdas tu reposo. Cristo es tu reposo. Por eso toda aflicción que haya en tu alma, toda frustración de tu corazón, en Cristo tú puedes obtener la respuesta. En Cristo, en la fe en Él, en la confianza en Él y en la relación con Él, tú puedes encontrar todo lo que necesitas para tu futuro, para tu familia, para tu casa, para tu proyección de vida. En el Señor lo tenemos todo. Amén. Y yo quiero ahí resaltar dos cosas. Así como en la primera parte hablamos de una mejor gloria y de una mejor habitación, aquí hay un mejor reposo. En esta segunda parte, que es la advertencia de los capítulos 3 y 4, hay un mejor reposo, pero número 2, hay un mejor día. Hay un mejor día. Y por eso esta palabra se llama hoy puedo tenerlo mejor. Dice en el capítulo 4, el versículo 7, pero lo voy a leer en la Biblia de las Américas. Hebreos 4:7, en la Biblia de las Américas dice, Dios otra vez fija un día, hoy, diciendo por medio de David después de mucho tiempo, como se ha dicho antes, si oís hoy su voz, no endurezcas el corazón. Si oyes hoy la voz de Dios, este es el mejor día. Ya el pasado quedó atrás, ya los pecados tuyos del ayer ya no se pueden corregir. Ya uno no puede llorar sobre la leche derramada. Sí, quizás ya has tenido 4 novios. Sí, quizás ya caíste en pecado. Quizás estuviste en la droga. Sí, quizás has hecho cosas, tu hogar fracasó. O papá que me estás viendo, abandonaste una familia y tienes varias familias. Ya cometiste errores en el pasado, pero hoy hay un mejor día.
Y es que hoy puedes oír la voz de Dios. ¿Cómo ese día es mejor? Oyendo la voz de Dios. Dice, Dios fija otro día. Dios nos da una nueva oportunidad para entrar en el reposo, para entrar en la relación con Cristo. Y ese día es hoy. Yo sé que hay gente que quizás nos está viendo que dice, bueno, ese cuentico de Jesús está bacano, pero yo todavía no me lo como. Yo todavía tengo mis dudas. Yo te digo, no seas duro de corazón. Lo que mi papá acaba de decir, esa incredulidad tuya, esa duda, ha hecho que tu corazón se ponga duro. Y por eso no puedes oír la voz de Dios. Pero si tú hoy tomas la decisión, joven que me estás viendo, o amigo, hermano que me estás viendo, si hoy tomas la decisión de oír la voz de Dios, hoy puedes entrar en el reposo. Hay un mejor día y ese día es hoy. No mañana, no pasado mañana, es hoy. Y el Señor me hablaba esta semana, y el Señor me decía, Juan Pablo, toda decisión que tú tomas, y quiero que lo escuches muy bien, toda decisión que tú tomas que no nació de la voz de Dios, va a endurecer tu corazón en un área. Y yo lo hablaba con una persona esta semana. Yo le dije, por ejemplo, pongamos un ejemplo en el área económica. Si yo me lanzo a montar un negocio o a comprar algo y yo no oí la voz de Dios clara, expresa, yo voy a endurecer mi corazón en esa área, en mi economía. Mi economía se va a estancar. ¿Por qué? Porque empecé a tomar decisiones sin la voz de Dios, y cuando la persona no oye la voz de Dios, dice la palabra que la fe viene por el oír, y el oír la palabra. Entonces, cuando yo no tengo voz de Dios en mi vida, cuando Dios no me habla y yo no lo escucho, no hay fe, va a haber entonces incredulidad, que me va a llevar a tener un corazón duro, que me va a llevar a aquí lo anoté, que me va a llevar a pecar, y eso me va a llevar a la desobediencia. Ese es el proceso que marca Hebreos. Entonces, cualquier área, por ejemplo, si tienes un noviazgo, pero Dios no te habló que esa persona va a ser tu esposo o tu esposa, tú te metiste a esa relación sin una voz de Dios. ¿Qué pasa? Tu corazón está duro. Y como me lo preguntaba alguien el otro día, ¿cómo Dios permite que pase tanto tiempo y yo no me daba cuenta de ciertas verdades? Yo le dije, por el corazón duro. Porque aunque venimos al culto, levantamos las manos, quizás leemos la Biblia, pero tenemos nuestro corazón endurecido. ¿Por qué? Porque empezamos atrás a tomar decisiones sin oír la voz de Dios, y toda decisión que no nace en Dios endurece el corazón. Te lo digo así, anótalo. Toda decisión que no nace en la voz de Dios endurece el corazón. Así que nuestra reflexión hoy debe ser, ¿tendremos el corazón duro? ¿Será por eso que no vemos los milagros? ¿Será por eso que no hemos visto un rompimiento, un avance en nuestra vida? ¿Por eso nos sentimos estancados? ¿Será que nuestro corazón, aún estando en cultos cada 8 días, se endureció y no hay fe? Por eso hablamos de propósito, hablamos de destino, y tú dices, no, Dios conmigo no va a hacer eso. No, yo soy un pecador. No, yo la embarré. No, para mí no hay esperanza. ¿Por qué la incredulidad te está deteniendo de entrar al reposo? Hoy hay un mejor día. Ese día es hoy, donde puedes oír la voz de Dios y entrar a una relación con Él. Y en tercer lugar, ya para terminar, hablemos de lo que yo llamo ya este tercer bloque, es Jesús nuestro mejor sumo sacerdote. Jesús nuestro mejor sumo sacerdote. La carta en el capítulo 4, ese capítulo termina con mucha expectativa, con mucha fe, con una gran noticia para nosotros. ¿Cuál es esa noticia, Pa? Bueno, dice el versículo 14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Está hablando de nuestra fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo. Por eso también Jesús es superior a Moisés. Porque Moisés fue el instrumento, el siervo a través del cual Dios trajo la ley. Pero Moisés no pudo ayudar a nadie. Así es. Wow. Moisés no pudo salvar a nadie. Es más, ni siquiera él mismo pudo entrar. Ahora, no estoy diciendo que él no esté salvo. Claro. Pero había una tierra prometida que era reposo, y Moisés no entró en el reposo. Ni siquiera él pudo entrar. ¿Ve? ¿Por qué? Porque eso muestra la firmeza de la ley. Por eso Pablo en todas sus cartas dice, miren, no se amarren a la ley, porque el que se amarra a la ley tiene el problema que va a tener que cumplirla toda. Porque por uno que no cumplas, ya estás fuera, chao. Por eso la gracia es superior. Y lo que la autora de Hebreos nos dice es, mire, por eso tenemos que abrazar a Jesús, por eso tenemos que amarlo, por eso tenemos que mantenernos en nuestra fe en Él. ¿Por qué? Porque Él es un sumo sacerdote, un intermediador entre Dios y nosotros, que se compadece de nosotros, que nos entiende, que conoce nuestras debilidades. ¿Por qué? Porque Él las padeció, aunque no pecó. La gran diferencia entre nosotros y Él es que Él no pecó. Y en eso es que Él tiene poder y autoridad para ayudarnos a vencer el pecado como Él lo venció. Entonces, mira,
La escritura es clara. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. No dice al trono de la ley, dice al trono de la gracia. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. ¿Quién está en ese trono? No está Moisés, está Jesús. Está Jesús para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Si algo quiere dejarte claro el escritor de Hebreos, a ti y a mí, nos quiere dejar claro, es que a través de Jesucristo nosotros podemos acceder a esa gracia. ¿Quién de nosotros podría levantarse a decir que no la necesita? Tú podrías hacerlo, yo no podría hacerlo. Y tú tampoco, siendo honestos. Ninguno de nosotros podríamos, Juan, pararnos a decir, yo no necesito gracia, yo no fallo, yo en todo estoy ok, yo soy un alma pura, impoluta, no me equivoco, no cometo errores. No, tú y yo necesitamos de esa gracia. Por eso Jesús es la única respuesta, el único camino. ¿Y sabes de qué se trata esta serie? De que todos aprendamos a conocerlo a Él, a tener una relación con Él. ¿Sabes por qué? Porque lo mejor es Él. Por eso me encanta una canción que canta un ministerio que se llama No Wine y dice, lo mejor que me ha pasado en la vida es amarte. Dice, lo mejor que me ha pasado es amarte. Yo sé que yo no canto muy bien, pero me atrevo. Y dice, esa canción dice, quiero amarte más, quiero amarte más. Lo mejor que me ha pasado es amarte. Y yo quiero invitarte a que te enamores del Señor. Mi hijo, mi persona, somos siervos de Dios, tenemos errores, fallas, necesitamos acercarnos a ese trono todos los días. Tú también. Aquí no hay nadie que pueda pararse a decir, no, yo no necesito. No, todos necesitamos. Todos necesitamos venir a esa gracia. ¿Sabes por qué te trajo Dios hoy a este templo? Porque tú necesitas hoy acercarte a ese trono. Porque tú necesitas, y ¿sabes qué es lo lindo? Que Él está allí. Está para ayudarnos, para levantarnos, para ministrarnos. Todos vivimos procesos. Su servidor que le está hablando, yo vivo procesos y todos los días necesito ir a esa gracia, acercarme a ese trono y decirle, ayúdame, te necesito, levántame. Y ese Dios que me levanta a mí, que me ayuda a mí, que lo hace con mi hijo, que lo hace con todos los que servimos al Señor, lo va a hacer contigo también. Acércate. Ya, dile no más a la incredulidad, dile no más a la dureza del corazón. Saca ese pecado, entra en tu reposo. Hay un reposo y el día es hoy. Amén. Yo quiero, antes de que te voy a pedir para que oremos por las personas, yo quiero que se coloquen en pie, todos los que están ahí en el auditorio. Colócate en pie y voy a hacer un llamado. Ahorita cuando terminemos de orar, si tú sientes que necesitas pasar adelante, pasa adelante. El altar está abierto para todo el que lo necesita. Yo te quiero leer el versículo 15 y 16 en la Nueva Traducción Viviente. Hebreos 4, versículos 15 y 16 en la Nueva Traducción Viviente. Y quiero que por favor pongas mucha atención a cómo lo dice. Dice, nuestro sumo sacerdote, hablando de Jesús, comprende nuestras debilidades. Esto no lo podía hacer Moisés, muchachos, no podía. Pero Jesús sí comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Jesús lo enfrentó todo. Jesús enfrentó todas las luchas, todas las tentaciones, tentaciones sexuales, tentaciones financieras, tentaciones relacionales, existenciales, lo que sea, cualquier tentación, Él la experimentó. Hasta la Biblia dice que en el Getsemaní enfrentó la depresión. Pero en el versículo 16 dice, así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitamos. Yo quiero terminar simplemente diciéndote esto. No solo hay una mejor gloria, no solo hay una mejor habitación, no solo hay un mejor reposo, no solo hay un mejor día, sino que número 5, hay una mejor invitación. El nuevo pacto que Jesús inauguró en la cruz del Calvario nos ofrece una mejor invitación. En la ley era, tú tienes que ser perfecto para poderte acercar a Dios. Pero bajo la gracia es tal y como estás, acércate. Así con tus errores, con tus tentaciones,
siendo tentado a la pornografía, a la masturbación, a la avaricia, a la codicia, al homosexualismo, al adulterio, cualquier tentación que tengas, acércate. Acércate porque Jesús también fue tentado, solo que no pecó. Y yo quiero darte una nueva definición de lo que es gracia. Es una definición que sé que está en la palabra, pero es muy práctica, me ayuda a mí. O sea, la saqué de la palabra, no me la inventé, pero Dios me la dio y me ha ayudado estos días. Cada vez que enfrento algo difícil, me repito esta frase a mí mismo y ahí entiendo la gracia de Dios y quiero que la notes. ¿Qué es gracia? Gracia es saber que Jesús ya pasó por esto y venció. Jesús ya pasó por esto y venció. Entonces, cuando estos días que no han sido días fáciles para mí, yo voy delante del Señor en oración y repito esa frase y digo, Jesús, tú ya pasaste por esto. Estoy luchando con depresión, pensamientos de depresión. Jesús, tú ya pasaste por esto y venciste. Estoy luchando con problemas de tentación sexual. Jesús, tú ya pasaste por esto y venciste. Estoy luchando con problemas donde quiero gastar más de lo que me entra, como esa compradera compulsiva. Jesús, tú ya pasaste por esto y venciste. Estoy luchando con pensamientos de baja autoestima, de no creer que Dios tiene algo grande para mí. Jesús, tú ya pasaste por esto y venciste. Toda lucha que tú hoy estés pasando, Jesús ya pasó y venció. Esa es la gracia de Dios, saber que Él ya lo pasó, Él ganó. Ahora nosotros también podemos vencer. Así que yo te quiero pedir para que oremos, hagas una oración y cuando mi papá termine de orar, yo te voy a pedir, si tú dices, yo necesito ya acercarme al trono de la gracia, cualquiera que sea tu condición, tú dices, yo hoy necesito una mejor gloria, una mejor habitación, un mejor reposo, yo he dudado de Dios, yo he dejado que la incredulidad me domine, he visto oportunidades pero no las he tomado por incredulidad, o quizás tú dices, mi corazón se ha endurecido y hace rato no oigo la voz de Dios. Esta invitación es para ti, cualquiera que sea. Tú puedes decir, yo quiero acercarme hoy al trono de la gracia, estoy pasando un momento difícil en mi casa, en mi familia, en mi trabajo. Pasa adelante, apenas mi papá termine de orar, pasa adelante, va a haber un equipo para orar por ti, porque hoy puede ser mejor, hoy tú puedes recibir lo mejor que Dios tiene para ti. Como toda la congregación está de pie, le voy a invitar a que levante sus manos, por favor, donde usted está y acompáñeme a orar. Padre, en esta hora yo te doy gracias por esta palabra. Señor, es tu palabra. Gracias por revelarnos a alguien superior a Moisés. Gracias, mi Señor Jesucristo, por venir a darlo todo por nosotros. Gracias por ser ese sumo sacerdote. Gracias por ser ese intercesor por nosotros. Gracias por tu amor. Gracias por ser nuestro reposo. Te necesitamos, Señor. Padre, tú que conoces el corazón de cada uno de mis muchachos, tú que conoces cada vida, cada persona que está en este momento, en este auditorio, Señor, que tu gloria venga sobre ellos. Todos los que están viendo, todos los que están oyendo, Señor, tu gloria venga sobre ellos. Yo pido, Padre, que un espíritu tuyo, el Espíritu Santo, venga sobre cada vida. Fuera todo temor, fuera toda incredulidad, fuera toda dureza del corazón, en el nombre de Jesús. Padre, perdónanos cuando te hemos provocado, perdónanos cuando hemos dudado, perdónanos cuando hemos, Señor, fallado, pecado y terminamos desobedeciéndote. Perdónanos por eso y ayúdanos, Señor. Hoy nos acercamos a tu trono, hoy nos acercamos tal cual somos, hoy nos acercamos con nuestras virtudes, pero también con nuestras fallas. Hoy nos acercamos con nuestros aciertos, pero también con nuestros errores. Hoy nos acercamos confiadamente a ti, porque sabemos que no nos juzgarás, porque sabemos que de ti no recibiremos dedo acusador, no, de ti recibiremos gracia, favor, amor, perdón. Señor, que tu Espíritu Santo hoy ministre el perdón, la gracia, la redención tuya, la salvación tuya, venga al corazón de cada uno de mis muchachos y de toda esta multitud en este día. Te lo pido, Señor Jesús. Y gracias de antemano porque sé que tu bendición, que tu gracia, tu favor está sobre nosotros y que en medio de nuestros errores tenemos un sumo sacerdote que se compadece, que nos ayuda, que nos ama y que nos levanta. Y hoy declaro, Señor, que esta semana que viene, la viviremos en paz, la viviremos tomados de tu mano, la viviremos, Señor, creyéndote, la viviremos abrazando la esperanza y la fe en ti, Señor.
No habrá incredulidad, no habrá dureza, no habrá pecado, no habrá desobediencia. Lo que habrá será fe, creer en ti, creerte a ti, temor hacia ti, obediencia hacia ti, y esa será nuestra victoria. Gracias te doy en esta hora, Señor. Amén. Amén.